Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, jueves 10 de octubre del 2019, bienvenidos a su programa Café La Posta. El Ecuador todavía amanece paralizado y sin certezas de que exista un diálogo entre el gobierno y los movimientos indígenas. Sí, sabemos que ayer Lenín Moreno anunció a través de un video que el diálogo había comenzado y que va por buen camino, y que incluso esto podría acabar pronto. Algo que ya lo desmintieron desde los movimientos indígenas. Los dirigentes dicen que no existe ningún diálogo y ratifican que esto únicamente terminará cuando se derogue el decreto 883 para la eliminación de los subsidios. Bien, eso por otro lado. María Paula Romo vio ayer los saldos de las manifestaciones. Dice que ayer fueron menos violentas que el día martes. Esto a pesar de que se anunció y pudimos ver a través de videos que se lanzaron bombas lacrimógenas a la Universidad Salesiana y también al Ágora de la Casa de la Cultura, en donde se estaban refugiando indígenas, los manifestantes que ahora están saliendo a las calles. Realmente ella dijo que no podía justificarlo y realmente es injustificable porque se está atacando a personas en donde están refugiadas y no se estaban manifestando. Por esto el pueblo, todos los ecuatorianos estamos solicitando paz. Realmente ahora es tiempo de paz, necesitamos las personas volver a nuestro trabajo, los niños ir a las escuelas. Y justamente alguien que está propiciando esta paz y ha llamado a una marcha por la paz acá en Quito es Andrés Páez. Junto a él analizaremos hacia dónde va el país con este paro, pero antes quiero agradecer a las marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas, como ya saben, aquí con ustedes, que es lo más importante. Gracias a la ATM de Guayaquil, gracias a SIC Rentacar, que permite que el equipo de La Posta se movilice de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil. Gracias a Azúcar Valdés, porque detrás de esta bolsita hay 180,000 empleos. Es decir, 180,000 familias beneficiadas con este trabajo. Gracias también a SmartUp, un grupo de abogados de emprendimientos que atienden a todos los emprendimientos y que ustedes, si tienen uno, vayan con ellos que les podrán atender. Gracias también, quiero hacer una mención especial al programa Guayas Contigo del Gobierno de Guayas, que atienden a todos los cantones de la provincia con salud, con bienestar, atendiendo para emprendimientos. Es realmente una iniciativa increíble que tiene el gobierno de Guayas. Y finalmente también gracias a Seguro Sucre y esta cafetería maravillosa que nos recibe todas las mañanas con las puertas abiertas, gracias a Melate. Ahora amigos, podemos pasar directamente a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse en la entrevista y estamos con Andrés Páez, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bien, como dije al inicio de la entrevista, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el país? Existe una incertidumbre de si existe diálogo o no, ¿no? ¿A quién le creemos? ¿Creemos a Lenín Moreno que nos dice que esto va a acabar pronto y inicia un diálogo? ¿O a los movimientos indígenas que nos dicen que no existe ningún diálogo y ratifican que únicamente esto va a terminar cuando se derogue el decreto 883? Tiene que haber diálogo, tiene que haber reconciliación.
tiene que haber una pacificación en el país. El Ecuador no puede seguir perdiendo cientos de millones de dólares todos los días, pero tampoco el gobierno puede dejar de desatender las justas aspiraciones, que no es solamente el movimiento indígena, sino de una enorme cantidad de ecuatorianos que se sienten como efectivamente son afectados por las medidas económicas. Entonces, me parece bien la iniciativa del diálogo, me parece muy bien y apoyamos todas las marchas muy bien, que pero estamos ¿a quién haciendo. le creemos? ¿Hay diálogo o no hay diálogo? Bueno, esperamos que haya diálogo, pero si no hubiera, yo lo que creo es que tenemos que ponernos en el terreno de las soluciones. Me parece que el gobierno tiene que tomar decisiones inmediatas. Por ejemplo, tiene que reivindicar la protesta. El movimiento indígena les va a agradecer si es que encarcelan a los cabecillas de los saqueos, de los que han promovido toda esta ola de violencia y que se han infiltrado en esa marcha indígena para distorsionarla. Hay que poner en la cárcel a todos esos cabecillas que utilizando radios públicas han estado promoviendo el caos, la violencia. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer, pero además tiene que tomar otras medidas paralelas. No es posible de que se incremente el precio de combustibles y que no se tomen medidas de compensación en favor de la sociedad. ¿Cómo es posible que hasta el momento el gobierno no haya decidido una medida que es absolutamente viable, que es reducir el IVA en al menos 2%? ¿Por qué? Porque de esa manera se puede de alguna manera recuperar la capacidad de compra de la gente, que eso es lo que se disminuye. Si hay menos gente comprando, hay menos gente vendiendo. Si la gente vende menos, los productores también producen menos y recortan el empleo. Entonces vamos a entrar en una escalada de recesión económica que no puede soportar el país porque eso afecta a los más pobres. El gobierno tiene que tener sensibilidad frente a lo que están viviendo esas comunidades indígenas, pero lo que vive el ecuatoriano de a pie, que hoy ya tiene que pagar 10 centavos más por el pasaje. Y resulta que en la economía de los ecuatorianos pobres, 10 centavos es una cantidad considerable si se multiplica por 4 buses que tienen que tomar en el día generalmente. ¿Fue una medida incorrecta por parte del gobierno de la eliminación de los subsidios? Fue una medida que la venían planificando para salvar el gasto corriente. Pero ¿cómo se puede pensar que el gobierno toma esta medida pero incrementa 1.000 millones de gasto corriente? Claro, pero ¿es correcta o incorrecta exactamente esta medida? No se lo puede, depende de cómo se lo vea. O sea, muchos dicen, ya era hora de eliminar los subsidios. Sí, pero ¿y el costo social de eso? O sea, hay que ver los dos lados. Este es un tema que tiene varios matices. No se puede tampoco tomar estas medidas si no se hace absolutamente nada para recuperar los 70.000 millones que se robaron en la década saqueada, que por cierto, 6 años de eso, Moreno fue vicepresidente. Entonces, no se puede tomar las cosas como, miren, hemos tomado una medida y ahora sí, ustedes verán cómo se las arreglan. No, señor, aquí hay que tomar medidas de compensación para la sociedad. Y eso es lo que el gobierno tiene que hacer, porque hay un ejército enorme de personas que en definitiva están afectadas seriamente. La inmensa mayoría de la población está golpeada por el incremento del precio del combustible. El gobierno tiene que comprender eso. Está pagando un costo político altísimo. El movimiento indígena también tiene que entender eso, pues. El gobierno ya decidió pagar el costo político. Lo ha pagado 7 días de protestas. El costo político está pagado. Entonces ahora el gobierno tiene que razonablemente entender cómo salir de este entuerto en el que se metió pensando que la gente es tonta. La gente no es tonta y las familias ecuatorianas ya no quieren que una vez más le endosen el costo de la crisis. ¿Pero qué debería hacer el gobierno? ¿Debería dar un paso atrás y decir deroga el decreto 883? No va a dar, seamos pero objetivos. Pero a parecer debería hacerlo para terminar con el paro. No, lo que tiene que hacer el gobierno es tomar medidas de compensación. Lo que tiene que hacer el gobierno es bajar impuestos, bajar aranceles, que ya lo ha hecho en parte. Hay que todavía trabajar en ese tema y eso es una buena medida. Pero ¿cuál es el problema de los aranceles? No aterriza la medida en el común de los ecuatorianos. El bus, el transporte, sí es un problema, pero no es el problema de fondo. El problema de fondo es la economía de las familias ecuatorianas, que su capacidad de compra se ve mermada. Entonces el gobierno, aparte de torear la protesta, de tratar de resolver esta crisis gravísima de violencia que se ha producido, también tiene que pensar en la economía de la familia ecuatoriana y decir, bueno, claro,
La gasolina aumentada, el diésel aumentado, afecta a la economía de la gente. Entonces hay que tomar medidas para, de alguna manera, paliar también la situación. Porque, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está viendo solamente en los bolsillos del gobierno para sustentar esos 1.000 millones adicionales que están ellos gastando en gasto corriente, valga la redundancia. Pero no está viendo el bolsillo de las familias. Entonces, ¿qué es lo que debemos sugerir? Está bien la protesta, está bien las manifestaciones, está bien las declaraciones que han hecho varios grupos, pero hay que aterrizar, ahora sí, en la ejecutividad de esas propuestas. Señores del gobierno, decidan ya de reducir el IVA 2%. Denle a las familias la posibilidad de recuperar su capacidad de compra. Encarcelen a aquellas personas que han estado impulsando el caos, los saqueos. Mira, ¿quién está detrás de estas personas que están impulsando el caos? el propio gobierno lo ha dicho en cadena nacional. Ahí en los micrófonos de una radio del Consejo Provincial de Pichincha han desfilado Virgilio Hernández, Rivadeneira, Paola Pavón. Ellos son los que han hecho de cabecillas de todo esto. Pero detrás de esto, ¿quién es el titiritero que ha venido actuando desde Caracas? Rafael Correa, pues, ¿financiado con qué? Con la plata de los 10 años de saqueo a la economía ecuatoriana. ¿Apoyado por quién? Apoyado por Maduro. Están orquestando el golpe de Estado. Han estado orquestando una desestabilización institucional, eso queda clarísimo, porque una cosa es protestar y otra cosa es saquear una hacienda, una fábrica, una plantación, los locales comerciales en el sur de Guayaquil, en Chillogallo ayer en la tarde, en Tumbaco ayer en la tarde. ¿Qué es eso? Nunca habíamos visto. Aquí esta violencia con saqueos es una violencia dirigida a la desestabilización. Entonces, ya el país pide urgentemente que se tomen medidas categóricas, pues que se encarcele a los que están detrás de eso. Así es, Paula Pavón estuvo con nosotros, me parece que este lunes o este martes, y dijo, ¿por qué nos dan tanto poder a nosotros los correístas? O sea, nos están dando mucho poder para que crean que nosotros podemos desestabilizar al gobierno. ¿Realmente tienen ese poder como se lo está dando Moreno al decir que ellos están detrás de todo? Ese es un enfoque maniqueísta propio de ella, pero es evidente de que hay acciones concretas conducentes a determinar de que ha habido un plan y que todavía existe un plan claramente direccionado a la desestabilización institucional. Y me voy a adelantar a los hechos. Le he dicho ayer por Twitter al gobierno, porque soy una persona bien informada, ellos no van a parar, cuidado. Cuidado, el gobierno cae en la ingenuidad de que como ya están circulando los carros, ya están circulando unos buses, ya nos vamos a sentar a dialogar, esto se va a pagar. No, señor, que no comete el gobierno esa ingenuidad. Hay que cuidar las torres de transmisión de las comunicaciones, de la aeronavegación, las centrales hidroeléctricas, las centrales de provisión de agua potable, las centrales que contienen las instalaciones eléctricas y telefónicas. Todo eso hay que cuidar, porque en estos planes de desestabilización impulsados desde el Foro de Sao Paulo, léase Maduro, Correa, en estos planes obviamente está el boicot a lo que afecta a la población en su conjunto. ¿Cuál sería el boicot perfecto para ellos? Pues atentar contra las comunicaciones, la aeronavegación, la provisión de agua, la provisión de energía eléctrica, el internet. Todo eso es lo que ellos están apuntando, que el gobierno no cometa la ingenuidad de pensar que Correa se va a quedar cruzado de brazos, que se pega una visitita ahí por Europa y que ya mismo coge un avión de PDVSA para regresar al Hotel Eurobuilding de Caracas, desde el cual él opera en el piso 11, porque ya sabemos eso, para que Correa lo sepa. ¿Cómo ha tenido ustedes información que ya la ha publicado en Twitter, que Correa está en Caracas? ¿Cómo le llega a usted, Andrés, esa información? Porque yo tengo relaciones con los grupos de oposición a la dictadura chavista, pues. Y ellos me proveen a mí de la misma información que yo les proveo de la situación que se vive en el Ecuador. Y resulta que ¿quién fue el primero en anunciar que Correa estaba en Caracas? Fui yo. Y efectivamente era así. ¿Quién fue el primero en decir que Paola Pavón y Hernández se habían ido a Caracas a reunir con Correa? Y efectivamente fue así. Ahora le pido al gobierno que me crea. Que me crea. Que me crea y que cuide la provisión de agua potable, energía eléctrica, internet, aeronavegación y comunicaciones. Que cuide, porque esta gente no tiene límite, no tiene escrúpulo. Correa quiere saciar su sed de venganza con Moreno, pero esto es una parte. Hay que también alimentar la reconciliación del país. El país no puede seguir enfrentado. Andrés, digamos,
si en un supuesto los movimientos indígenas llegaran a un diálogo procedentemente a un acuerdo con el gobierno y se retiran hacia sus provincias, ¿cree que realmente ese grupo correísta que ha utilizado y se ha infiltrado en otras marchas, primero los transportistas, luego los indígenas, que se deslindaron de ellos totalmente, ellos van a lograr hacer algo? Operando. Tienen poder para desestabilizar al gobierno en realidad. Aunque no tengan poder, tienen todo el dinero del mundo, pues. Tienen el dinero de la corrupción de la década saqueada para seguir operando. Van a seguir los saqueos, va a seguir la violencia. Moreno en verdad debe cuidarse de los correístas, debe tenerles miedo. Bueno, obvio, el país tiene que cuidarse de ellos. El país entero está viendo su alma rasguñada por esta ola de violencia. El país entero tiene que cuidarse de ellos. Pero aparte de los diálogos, y supongamos que se firma un acuerdo, cuidado, el gobierno se olvida de que esa gente regresa a los campos y produce un quintal de cebada que le cuesta $15 producir y le compran en 10. El crédito del Banco de Fomento debería estar dirigido a ellos. Es decir, el gobierno tiene que aterrizar en medidas concretas. Tienen que abrir las escuelas comunitarias que cerraron esos bobazos correístas del Ministerio de Educación y les dejaron a los niños del campo sin educación porque ellos querían un pueblo ignorante. Eso tiene que hacer, son medidas concretas que hay que hacerlas y ejecutarlas ya. Hay que ir, abrir las escuelas, nombrar los profesores, hacer que los niños regresen a las escuelas. Esas son las aspiraciones de la gente del campo. Pero obviamente a esa gente del campo, todos usan guadaña. La gente usa guadaña. La guadaña es o con diésel o con gasolina. Le afecta eso. Hay que compensar ese drama que viven las familias pobres del Ayer el Ecuador. secretario general José Augusto Briones expuso 6 temas de compensaciones en cuanto a los campesinos, ¿no? Como un intento de entrar en el diálogo con los movimientos indígenas. Entre esto estaba el riego, también la educación cultural multilingüe. Les estaban ofreciendo ciertos puntos que les podrían convenir a ellos. ¿Cree que es un buen paso? ¿Necesitaría más compensaciones esta población? Está bien que el gobierno haga, todo gobierno tiene que hacer eso. Pero lo que nosotros reclamamos con objetividad es que aterricen en lo concreto. Primero, que le quiten esta estela de provocación que le han puesto al movimiento indígena. Cuando vienen, ¿no?, presurosos a la capital y se infiltran los delincuentes financiados por el chavismo y comienzan a provocar todos estos desmanes. El gran favor que le van a hacer al movimiento indígena es encarcelar a toda esta gente. Mire, todos esos extranjeros detenidos que han confesado, que han cobrado $40 y $50 diarios por participar en estos motines, en estos actos de vandalismo, tienen que ser sancionados, deportados inmediatamente y prohibidos de volver a ingresar al Ecuador. Eso es lo que hay que hacer. No tenemos por qué tolerar a extranjeros aquí dedicados al caos. No podemos hacerlo. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer ya. Y es el lo gobierno que no ha dicho puede el demorar. vicepresidente, ¿no? Que serán enviados a su país de vuelta. ¿Por qué le conviene a Correa que se caiga el gobierno de Moreno? Él quiere saciar una sed de venganza. Él quiere adelantar ¿De venganza elecciones. o quiere regresar a obtener de nuevo el poder que tuvo por 10 años? Ah, sí, claro. El sueño de un dictador es quedarse para siempre, pues. Él pensó que se iba a quedar para siempre. Él se cree el regalo de Jesucristo al Ecuador. Él sigue creyendo eso. Lo bueno es que también se le ha caído la máscara a un montón de gente durante estos 7 días de conflicto interno en el Ecuador. Y lo bueno es que mucha gente ha abierto los ojos de lo que significa correr. A la gente que seguía creyendo en que se podían ocultar detrás del correísmo y actuar con un tono de voz así de curita arrepentido. Y resulta que han sido verdaderos rufianes operando una insubordinación o un proceso de desestabilización institucional que ningún ecuatoriano puede tolerar. A nosotros nos robaron las elecciones mediante fraude y sin embargo yo soy un demócrata. Defiendo las instituciones, defiendo este proceso. ¿Por qué? Porque el Ecuador no puede volver a vivir la tragedia. Pero ciudadanos ecuatorianos, tenemos que aterrizar en las soluciones. Tenemos que contribuir a que se pacifique el país, que el Ecuador pueda producir, que la gente pueda trabajar. Mira, en las series de ayer, ¿qué es lo que decía la gente? Queremos trabajar, queremos trabajar. Yo les digo, bueno, si queremos trabajar, entonces démosle un curso a estas manifestaciones de paz. Comencemos a organizar estas manifestaciones de paz. ¿Para qué? 1,
para exigir el encarcelamiento de los cabecillas, de los saqueos, de los actos de violencia. 2, exigir que todos estos extranjeros que han venido aquí a provocar el caos y la violencia sean sancionados y deportados y prohibidos definitivamente de ingresar al país. ¿Qué tanta aceptación tuvo la Marcha por la Paz aquí en Quito? Sabemos que en Guayaquil tuvo una gran aceptación, llenaron toda la calle 9 de octubre. ¿Aquí en Quito? Eso fue una manifestación considerablemente grande y estoy muy contento por eso. Y lo mismo en Ambato, en el Parque Montalvo, lo mismo en Cuenca, en el Parque Calderón, lo mismo en Loja, en el Parque San Sebastián. Aquí en Quito hubo gente que estaba criticando porque le parecía que hay gente que en verdad sale a las calles para marchar por la paz, pero también decía que hay políticos que se están aprovechando de la situación para ganar pantalla, tomar una batalla de lucha y farandulear, ¿no? Finalmente. Siempre va a decir eso, siempre va a pasar, pasó en el año 2015. Sin embargo, a pesar de que lo que la gente decía en el 2015, nosotros logramos que Correa dé marcha atrás con la ley de herencia y plusvalía con la cual buscaba Correa escamotearle el patrimonio a todos los ecuatorianos y sin romper un solo vidrio. Una marcha absolutamente pacífica, fueron meses y medio de ¿No cree que en realidad puede haber movilizaciones. políticos que se están aprovechando de la situación? Puede ser que alguien quiera hacerlo, eso es inevitable finalmente, pero aquí tenemos que actuar en función de los intereses del país. Por eso yo digo, démosle forma a esta marcha. No es suficiente reunirnos en las Chiris, en la 9 de octubre, no es suficiente. Démosle forma a esto, démosle un carácter ya de orientación al gobierno, porque es un gobierno que sin duda tiene un frente político que se ha visto desbordado por los acontecimientos. Y es un gobierno que se resiste a ampliar su frente político y que tiene unos voceros que, como la cadena nacional de anteayer, era una demanda nacional. Vea, por favor, apaguen ya la cadena, pues. O sea, con esos voceros, por favor. O sea, la gente que lucró del correísmo, los que fueron 10 años, que tienen ahora un patrimonio que no pueden justificar, algunos de ellos ahí dando declaraciones por la paz. ¿Qué es eso? No somos tontos, no nos quedan cojudos. Eso es lo que hay que decirle al gobierno. Esos voceros que pertenecen al correísmo, que se beneficiaron del correísmo, de la corrupción correísta, ahí hablando de los créditos para los pequeños productores. ¿Qué es eso? El gobierno tiene que abrir un frente político de ciudadanos dispuestos a defender la democracia. No se trata de defender al gobierno, que no se equivoquen. Aquí nadie está defendiendo al gobierno. Aquí lo que se trata es de defender la patria de una banda criminal que opera con órdenes de Caracas a través de Correa y que lo que está haciendo es provocando el caos, la desestabilización, los saqueos, los robos. Eso es lo que estamos defendiendo, la patria, Así no es. defendiendo al gobierno. Andrés, ¿usted no está aprovechando tal vez esto como una plataforma para ganar voz a algo tan anunciado, no confirmado, que usted iría a las elecciones del 2021? Siempre va a haber alguien que diga eso. Pero ayer voy a las Iris y la gente desfilaba por el sitio en el que yo estuve. Hermano, toma la conducción de esto. Hermano, yo ni siquiera tomé la palabra para que usted vea. Ni siquiera tomé la palabra. Estuve ahí conversando con la gente, dialogando hasta las 8 de la noche. Tranquilo, pero resulta que fui el último en irme, como anteayer, igual que me entrevistó La Posta. Ahí fue el último en irme. ¿Por qué? Porque me quedo con la gente recabando esto y la gente me decía, oye, necesitamos darle forma a esto. Y yo he recogido eso y por eso yo lo planteo. Démosle forma. Ahora, organicémonos ¿para qué? Para encarcelar a los cabecillas de estos actos de violencia, de los saqueos, de la insubordinación. Organicémonos para exigirle al Ministerio de Educación que se reabran las escuelas comunitarias. Ayer los indígenas, yo también converso con ellos, me decían, ¿cómo es posible? Y en mis recorridos por el país me han dicho, ve, aquí está la escuela cerrada, convertidas algunas escuelas en unos tuburios. Sus recorridos para el país menciona, ¿verdad? No lo ha confirmado, se ha escuchado voces por ahí. ¿Está preparándose realmente para las elecciones del 2021? Estamos organizando un movimiento, pero este no es el momento para discutir ni del movimiento Porque ni me de las parece que en candidaturas. Ambato habían subido una foto en redes sociales, en una ventana estaba pegado Andrés Páez, presidente. No, eso ¿Será así? es de un buen amigo que tiene un estudio jurídico en Guayaquil y que él puso eso en una plaza que hay en Guayaquil. Pero está bien, como hay gente que pone Lo está una foto, pensando. como hay gente que pone una foto de Nebot, y hay otro que pone una foto de Correa, y hay otro que pone una foto de Gutiérrez. Está bien, está bien. Pero usted lo está pensando, eso es amigo, usted lo está pensando. Por supuesto, pero este no es el momento. El país está en llamas. Que ahora vemos circular los carros no significa que el Ecuador ha regresado a la normalidad. Tampoco es que vamos a ponerle paños de agua tibia a esto. Mire, un enfermo de cáncer no se cura
con paños de agua tibia en la frente. Se cura con medicina avanzada, con quimioterapia. El Ecuador está en una situación de terapia intensiva en su economía y tenemos que resolver el problema económico. Yo llamo a esos ciudadanos que estuvimos ayer en las Iris, a los que estuvieron en la avenida 9 de octubre en Guayaquil, que nos organicemos. ¿Para qué? Para demostrarle al gobierno una vez más que reducir 2 puntos del IVA es una medida procedente y conducente para recuperar la capacidad de compra de las familias. Que una propuesta que le hago al gobierno, que la haga hoy día, eliminar tanto trámite para montar un negocio. Tú sabes que para montar un negocio en el Ecuador se tienen que sacar en total 22 permisos. O sea, ¿de qué estamos haciendo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué emprendimiento estamos hablando? Y ayer nos habla el señor Augusto Briones de créditos para el emprendimiento. ¿Qué emprendimiento? Hay que sacar 22 trámites, la gente tiene que pasar 2 meses de institución en institución y en todas partes le piden un billete. Esa es la verdad. El gobierno hoy día puede decir, vamos a reducir los trámites para que la gente pueda montar un negocio y que no sea un vía crucis montar un negocio en el Ecuador, como efectivamente es. Esas son medidas concretas que el gobierno inteligentemente debe tomar ahora. ¿Para qué? Para darle un respiro al Ecuador. Mira, mientras el país está parado, hay gente que deja de vender. Cuando una persona deja de vender en una tienda de abarrotes su utilidad diaria, que son 30, 40 dólares, ve afectada su economía. Eso es lo que el gobierno tiene que entender. El incremento de los combustibles sí afecta a la economía de todos los ecuatorianos en mayor o menor medida, ¿no? Porque se han perdido millones de dólares. Un cálculo que hizo ayer la Posto serían 1.300 millones en estos días. Plata que intentaría obtener con la eliminación de los subsidios. Ahora, Andrés, pasemos a analizar la situación en la que estamos ahora, cómo se ha manejado el gobierno, cómo se han manejado los movimientos indígenas. Por un lado, hay quienes dicen que esta era una oportunidad para que dirigentes indígenas retomen fuerza, reingresen al escenario político. ¿Cree que realmente lo han logrado? Se les dañó el plan por la infiltración. Y yo sí quisiera a los señores dirigentes del movimiento indígena pedirles que comprendan. Lo más grave que les ha pasado en esto, primero han demostrado su poder de convocatoria y su capacidad de movilización. Han demostrado. Pero lo más grave que les ha sucedido es la infiltración de estos delincuentes, de estos mercenarios contratados por el correísmo. A 40 y 50 dólares diarios, aquí hay muchísima plata del saqueo de la década robada y del Foro de Sao Paulo en esta operación. El peor daño que se le ha provocado al movimiento indígena es esa infiltración. ¿Qué tienen que hacer los dirigentes indígenas? En mi opinión, yo no soy nadie para darles consejos, estoy dando una opinión nada más. Apartar a los sediciosos, a los violentos que se han infiltrado en esas movilizaciones para causar destrozos. El centro histórico de Quito está destruido. Una cosa que tenemos que exigir los quiteños es que el gobierno le haga un plan de compensación para recuperar el patrimonio histórico de la ciudad. Las veredas destruidas, las casas destruidas. El patrimonio de la humanidad está destruido en estos días de conflagración ahí en las calles del centro histórico. No puede ser. Entonces hay que pedirle al movimiento indígena que se aparte de esa dosis como que de ingenuidad que ha tenido al pensar que todos los que se sumaban en el camino venían a apoyarles. Esos que se montaron en las camionetas cuando venían hacia Quito eran los sediciosos, los delincuentes que entraron a las plantaciones, por favor, a saquear las plantaciones, a amenazar a los indígenas porque si siguen trabajando les van a golpear, a subirles obligadamente a madres embarazadas. Esos son los sediciosos. El movimiento indígena tiene que entender que si no sofocan eso, no van a poder conseguir restablecer su imagen ante una ciudadanía que dice, vean, muy bien, protesten, excelente, pero por favor, o sea, los destrozos y todo, y yo le aclaro a la ciudadanía, no son los líderes indígenas impulsando eso, no es el movimiento indígena orgánicamente impulsando esa ola de violencia, son los sediciosos infiltrados en eso. El movimiento indígena tiene que reaccionar incluso antes de sentarse en esa mesa. La violencia ha sido bastante, hay un número considerable de infiltrados. Enorme. Reclutados ¿en dónde? En los barrios marginales. A 40, 50 dólares diarios. ¿Te imaginas lo que es para gente que a veces gana 3, 4 dólares al día? Hay 2 millones de ecuatorianos viviendo con menos de $1.50 al día.
Hay 2 millones de ecuatorianos viviendo con menos de $3.50 al día. Señores del gobierno, entiendan, la pobreza que se ahonda con las medidas económicas es el caldo de cultivo para encontrar a estos mercenarios que se vuelven delincuentes criminales. Por favor, señores del gobierno, entiendan, esto es un problema de fondo. Esto no se va a acabar hoy noche. Esto no se va a acabar con la firma del acuerdo, invitando a la prensa, nos damos la mano y si el proceso de desestabilización institucional va a quedar. Esa gente todavía tiene dinero y muchísimo dinero para hacer esto y mucho más. Hay que cuidar la integridad de nuestra gente. Hay que cuidar la integridad de los propios indígenas, de los funcionarios del gobierno. Hay que ampliar el frente político. Hay que mejorar a los voceros. No podemos tolerar que los correístas sean voceros en esta crisis. Pues no podemos tolerar eso. ¿Qué es lo que hace? Daña el ánimo de la gente. Entonces, a los que manifiestan en las calles, decirles, ha llegado el momento de tomar en serio la conducción de estas protestas. Tampoco nos podemos contentar con estar en la Ciri, saludar con un montón de gente, conocernos, incluso tener discusiones sobre la situación del país y al día siguiente nos volvemos a encontrar o sea, organicémonos. ¿Para qué? Para hacer todas estas cosas que estoy proponiendo y otras tantas que se pueden proponer sin ningún afán de figuración. Porque aquí no se trata de figurar, aquí de lo que se trata es de pacificar al Ecuador y no podemos omitir nuestro deber de contribuir a la pacificación del país. Ahora pasemos a analizar cómo cree usted, cómo evalúa que se ha manejado el gobierno en estos días de protesta, las decisiones que ha tomado, cambiar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil. A mí me parece una torpeza eso. A mí me parece un signo de debilidad. No frente al movimiento indígena, sino frente a la banda criminal dirigida por Correa. Eso no se debió hacer. Pero este no es el momento de evaluar ni al presidente ni a los ministros, nada. Es el momento de solidarizarnos con una policía que ha sido verdaderamente vejada. Momento de agradecer a los policías y militares que han prestado ayuda a los indígenas que se han golpeado, que se han lastimado. Hay un video de un militar resucitando a un indígena caído, con su arma puesta al lado. ¿Pero no le parece que también ha habido excesos por parte de las Fuerzas Armadas? Cosas que se denuncian. Siempre en estas situaciones va a haber un exceso, siempre. Esta no es la primera manifestación en el Ecuador. Siempre va a haber un exceso, siempre desgraciadamente van a haber heridos. Siempre, por desgracia, algún inocente termina muerto. Siempre, desgraciadamente. Pero creo que ha sido ponderada la actitud de la fuerza pública frente a una arremetida violenta, no de esos indígenas, que quede claro, sino de estos grupos paramilitares, que los tengo denunciados desde el año 2016, y ahora hay que preguntarle al fiscal Wilson Toainga. Fiscal Toainga, usted tiene congelado el proceso de denuncias que yo presenté hace 3 años en su despacho. Usted lo tiene congelado, el proceso de denuncias contra los paramilitares, con videos que yo le entregué. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Esa es otra de las exigencias, no de los quiteños, de todos los ecuatorianos, que la Fiscalía General despache ese proceso, encauce al señor Coyaguazo, que era el que organizaba a los paramilitares. No sé, ahora le veo desaparecido. Ya no aparece con su sombrero púrpura y las uñas pintadas. Ahora ya no aparece. ¿Dónde andará? Pero eso es lo que hay que hacer. Eso tenemos que exigir nosotros, los ecuatorianos. Porque no nos vamos a contentar, nadie, con la firma del acuerdo, la foto para el recuerdo. Y la gente regresa a los campos y sigue siendo pobre. Hay que darles condiciones de vida mejores a esa gente que regresa a los campos. Hay que darles crédito, ¿sabe para qué? Para comprar un camioncito. Justamente Solo termino con esto. Un camioncito. ¿Saben por qué? Porque los indígenas y los campesinos son explotados de manera inmisericordia por las cadenas de comercialización. Un camioncito que les mejore sus condiciones de vida, que paguen entre toda la asociación agrícola, entre toda la comunidad. Lo van a hacer si son gente súper cumplida los indígenas. ¿Cree que por parte de los movimientos indígenas van a aceptar alguna otra compensación que no sea derogar este decreto? Porque por su parte ellos han dicho que no se va a levantar este paro hasta que se derogue el decreto. ¿Van a aceptar alguna otra compensación? Yo creo que el movimiento indígena tiene que poner los pies en la tierra. Todos tenemos que poner los pies en la tierra. El gobierno ya ha pagado el costo político de ese decreto. Los indígenas tienen que aceptar eso como una realidad. Ya son los hechos consumados. Ahora lo que tenemos es que ponernos a pensar cómo salir del atolladero. El movimiento indígena tiene que ser muy reflexivo en eso y decir muy bien,
esto nos afecta, por supuesto. ¿Nos afecta por qué? Porque la guadaña, pongo el ejemplo básico, la guadaña usa combustible, perfecto. Pero si nos bajan el 2% del IVA, y si nos dan créditos del Banco de Fomento, y si nos dan crédito de la Corporación Financiera dirigidos, pero una cosa que tiene que seguir el movimiento indígena y que no les he escuchado, yo les sugiero amablemente, por supuesto, y esto es también una causa de los ciudadanos que protestamos en las Shiris en el 9 de octubre. El gobierno tiene la obligación de decirnos qué van a hacer con los millones de dólares que van a conseguir de las medidas económicas. Pues. Ya lo dijo, porque le hicieron una pregunta en Televisión a Kennedy Nostroza y lo que él dijo, lo admitió Sí, realmente, claro. que será uno para subsidios, pero va a tapar el hueco fiscal. El presidente ya lo ha dicho. O sea, siempre nos dicen, no se preocupen, si la plata va a ir a educación, a salud, si es el discurso de 40 años, eso no se preocupen, tranquilos, sigan pagando la crisis, que nosotros ya veremos cómo gastar. No, señor, no le vamos a permitir al licenciado Moreno eso ahora. Eso es lo que tiene que hacer el movimiento indígena. Señor, aquí nos dan por escrito cuál es el destino de los recursos que se van a obtener de las medidas económicas. Eso es lo que tiene que hacer. Claro, es que justamente estamos sacando todos del bolsillo para tapar el hueco fiscal, lo que resulta injusto. Si nos piden plata, poner el hombro, sería para una inversión que al final genere trabajo Siempre, para todos. Pero siempre las familias ecuatorianas a tapar el hueco fiscal. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así tenemos que pagar la farra del correísmo? ¿Cómo así tenemos que pagar el gran saqueo de 10 años? ¿Cómo así? Aquí lo que el gobierno, sugerencia al gobierno, por escritura pública, señores, esto es lo proyectado, 1.700, unos dicen 2.000, otros dicen 3.000 millones. Supongamos que sean 3.000 millones que se van a recaudar por el incremento de los precios de los combustibles. Perfecto. De los 3.000 millones vamos a hacer estas destinaciones. Aquí está por escritura pública. Eso queremos, un gobierno que le dé certezas a la sociedad, que no piense la gente que le están metiendo el dedo. Esa es la verdad. Porque la gente sabe qué dice. Otra vez tomaron medidas, otra vez nos van a tomar el dedo. Estoy hablando de lo que la gente me dice a mí en las Shiris ayer y anteayer. Nos van a meter el dedo. ¿Dónde va a ir esa plata? Queremos certeza de dónde va ese dinero. Que no vaya a engordar a la burocracia correísta. Oye, ¿no se da cuenta el licenciado Moreno de que desde el tercer nivel para abajo, hasta el cuarto, quinto, sexto nivel de la administración pública, son correístas fanáticos? Son los que boicotean su gestión. Esos pipones de 2.000, 3.000 dólares al mes con celular, iPad, iPod, computadoras y no sé qué, que se creen unos genios. Esos son los que están conspirando contra el gobierno. No se da cuenta el licenciado Moreno lo que le están haciendo desde fuera de las fronteras. Y sigue manteniendo a la señora María Augusta Calle de embajadora en Cuba. ¿No se dan cuenta? Les invito a pensar, señores del gobierno, hay que tomar medidas urgentes, hay que revisar ese cuerpo diplomático, pero también hay que revisar la estructura de la función pública, porque no hay derecho que las familias ecuatorianas paguemos a un vago ocioso, sin vergüenza, de esos correístas puestos ahí en la administración pública, que además contaminan a los servidores públicos, que son gente muy buena, gente que ha hecho el sacrificio de ir a trabajar incluso en medio de estas circunstancias, gente que se entrega al servicio a la ciudadanía. Ahora no debería ser una limpieza de estos correístas que Pero ustedes por mencionan. supuesto, si el presidente no quiere que le sigan boicoteando, porque miren, en las instituciones el boicot es evidente, pero si los propios burócratas lo comentan, el burócrata de carrera, el burócrata profesional, dicen, ¿qué hacen este mocoso aquí ganando 3.000 dólares más que yo, haciendo nada? Esos son los cuadros del correísmo, ¿no? Que están ahí incrustados en las instituciones y a quienes les pagamos con la plata de los que nos están escuchando y mirando, con tu plata, con la mía. Les pagamos para hacer nada, para hacer ¿qué? El boicot al gobierno, a este y al siguiente y al siguiente. ¿Y para qué? Para salir con la cara tapada a estas manifestaciones. Por cierto, ¿cómo así salen con las caras tapadas? O sea, ¿cómo así? ¿Alguna vez nos vieron a nosotros luchando contra la ley de herencia y plusvalía con las caras tapadas? ¿Alguna vez nos vieron? Nadie, ¿no es cierto? ¿Alguna vez vieron una persona con la cara tapada saliendo a protestar para defender el patrimonio Es que de las no están familias? saliendo a protestar, están saliendo a hacer vandalismo. Perfecto, perfecto. Esos vándalos son los que tienen que ser identificados y encarcelados. El gobierno, antes de sentarse en la mesa de negociación, debería alzar el teléfono al señor Isa, a todos los dirigentes del movimiento indígena, y decirles, ¿saben qué? Para limpiar la imagen de esta protesta, vamos a meter a la cárcel a todos estos sediciosos a los que han encabezado este proceso de saqueos. No es un proceso de protestas, de saqueo, de violencia, de vandalismo. Eso debe hacer el gobierno. Por favor, señores del gobierno, entiendan, su frente político se ha debilitado y ha sido desbordado por los acontecimientos.
No estamos pidiendo la cabeza de nadie, estamos pidiendo que refuerce el frente político con personalidades que a nivel nacional se han pronunciado en contra de ¿qué? En contra de la violencia. Nadie quiere defender al gobierno, nadie quiere embarcarse, nadie quiere ser enrolado como ministro ni nada parecido. Uno de los que ha defendido también esta marcha por la paz en el país ha sido Jaime Nebot, que realmente se ha visto fortalecido con un discurso que ya no solo incluye a Guayaquil, incluye a Quito y incluye todo el país. Cree que ha ganado puntos para estas elecciones del 2021 en esta situación. Yo no soy el indicado para hacer una evaluación de eso. Soy adicto a las redes sociales. Leo mucho lo que la gente escribe en redes sociales. A veces me quedo hasta la madrugada. Ayer me quedé hasta la madrugada leyendo cada uno de los chats, las redes sociales en general. Pero no soy yo el indicado para hacer esa evaluación. Yo creo que a veces la incontinencia verbal de algunas personas les puede jugar una mala pasada. Y me parece que es un momento para llamar a la serenidad y a la objetividad de todos los actores de la política. Aquí nadie puede comenzar a hacer el tórrido juego del electoralismo. Aquí la gente tiene que pensar que el país está en llamas, que el país está en peligro, que estamos atacados por el Foro de Sao Paulo y por una enorme cantidad de dinero dispuesta para liquidar al Ecuador. Aquí hay que defender la patria. Cuidado con confundir los escenarios. Este es un escenario de defensa del Ecuador. Aquí no se pueden tener posiciones culipandiantes. Aquí la gente no admite posiciones vacilantes. La gente lo que quiere es concreciones. Y yo estoy ofreciendo una plataforma de soluciones. ¿Cómo califica usted la actuación del alcalde Jorge Yunda? O más bien la no actuación del alcalde. Él y cualquier alcalde de Quito, sin duda hubiera sido desbordado también por los acontecimientos. Y ya más adelante haremos una evaluación de eso. Este no es el momento de juzgar a las autoridades, ni a los ministros, ni al presidente. Pero si no, ¿cuándo? Si ahora necesitamos acciones de quienes son dirigentes y están en las cabecillas. Toda la gente reclama un mayor activismo del alcalde Yunda. Todo el mundo reclama una mayor participación del alcalde Yunda. Él tiene que reflexionar sobre eso y tiene que dedicarse a eso, a la defensa de Quito, que eso es lo que también exigimos los que vivimos en la capital. Claro, porque justamente hay guayaquileños que se sienten protegidos, ya sea por el ex alcalde Jaime Nebot, pero en Quito la percepción es de que no tenemos un alcalde que nos está protegiendo de esos vándalos que están en la calle, de que el transporte no está saliendo a las calles y a la gente le está costando bastante ir a los trabajos o no pueden ir a los trabajos. Sí, o sea, hay dificultades en Quito. La situación de Quito y la de Guayaquil han sido diametralmente diferentes. Porque los indígenas saben que el centro de operación política del Ecuador está en la capital de la República. Por eso digo, es un error haber cambiado la sede de gobierno y dar una muestra de debilidad. Pero al final, los quiteños estamos abandonados ahora por el alcalde. Pero les quiero hacer notar una cosa. Les quiero hacer notar una cosa sintomática. Ayer en la noche, en un recinto militar en el cantón Rumiñahui, había una protesta considerable. Muy bien estructurada, instrumentada. Ahí hay mucha plata. ¿Cómo armaron esa protesta en cuestión de horas? Yo he estado en protestas, pues. Yo sé lo que se necesita. O sea, aquí hay mucho dinero circulando. Y resulta, que ahí está Lenín Moreno. Y fueron y armaron una protesta tan considerable que se tuvo que movilizar el batallón entero. Les hago notar, esto no se ha acabado aquí. Esta banda criminal va a seguir operando porque además se sienten ahora empoderados. ¿Por qué? Porque han provocado un efecto en la sociedad, el terror, el miedo. La banda criminal dirigida por Rafael Correa ha provocado eso en la sociedad. El estupor, el terror, el miedo, el pánico frente a la agresión. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes. Esto no se puede acabar en las manifestaciones en las Shiris. Tenemos que organizarnos, estructurar grupos que los unos se dediquen a las exigencias al Ministerio de Educación, al Ministerio de Gobierno, al Servicio de Rentas Internas, a Senagua. Señores, abran los ojos. En Senagua hay un problema enorme para los indígenas y los campesinos. Los indígenas y los campesinos son maltratados en Senagua. Por favor, abran los ojos. Por favor, entiendan, esto no se soluciona con paños de agua tibia, este es un problema de fondo. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Ofrecerle, todo este programa, ofrecerle soluciones al gobierno, hacerle sugerencias al movimiento indígena, porque hay que pacificar al Ecuador. Este es un país hermoso, nadie se quiere ir de aquí, ni tenemos por qué irnos, ni le vamos a dejar el país
para que gobierne el dictador nuevamente. No le vamos a dejar. ¿Cuáles son los escenarios que se vienen? El dictador, como ha dicho, podría regresar, y en qué condiciones, cuando tiene ahora una orden de captura y se espera una sentencia por el caso Arroz Verde. Oye, regresará hecho una bestia. Regresará hecho una bestia. A cobrar venganzas. Pero tiene posibilidades Ahora, de regresar. cuando... ¿Cuáles son? No, él quiere montar, ¿no es cierto?, esa idea en la gente. Volveré, regresaré. ¿Qué va a regresar? Tiene que responder por el secuestro de Balda, por los asesinatos que se cometieron Pero tiene en vías su para gobierno. hacerlo, porque hay quienes dicen que si Rafael Correa lograría un puesto como asambleísta al exterior, la gente que va al exterior, podría obtener esta inmunidad parlamentaria y regresar al país. Hablando de vías, una información de la madrugada al señor ministro de Defensa, a la señora o señorita ministra de Gobierno. Cuiden los puertos de la provincia de Manabí. Cuiden los puertos de la provincia de Manabí. Que uno de los planes del Foro de Sao Paulo es provocar un supuesto retorno de Correa a través de Manabí, porque él piensa que lo van a aclamar. Él tiene que venir aquí a rendir cuentas a la justicia. Bien, pero hecha la advertencia, ¿cuáles son las vías que Rafael Correa podría tomar para regresar al país? Si es que llega aquí, tiene que ser detenido, encausado. Es más, si yo fuera el presidente, ahí ya le estuviera preparando un pabellón entero al correísmo ahí con vista al Cotopaxi, para que se queden ahí 40 años, para sentar el precedente. Pero otra pregunta al licenciado Moreno, públicamente, aprovecho, ¿no? ¿Por qué no recuperan un centavo de lo que se han robado? Les he dado la información, pues. Yo les he dado la información a través de personas que me han solicitado. ¿Por qué no recuperan esa plata? Señores, pero si están viviendo en las mansiones que tienen ahora estos sapos que antes vivían debiendo el arriendo, ¿por qué no? ¿Por qué no piden la lista de los carros de alta gama y les preguntan cómo así tiene usted un carro de $120,000? ¿De dónde sacó? Un fulano que era asambleísta. Ahora tiene terreno de 5,000 metros en playas, carro de $140,000, mansión en San Borondón. ¿De dónde? Como dicen en Manabí, ¿de dónde el charco si no ha llovido? ¿Por qué no recuperan, licenciado Moreno, esa plata? Este es el momento y le vamos a exigir a usted, licenciado Moreno, que nos diga cómo van a recuperar la plata de la corrupción y del gran saqueo de los ecuatorianos. Le vamos a exigir. Y para eso quiero yo pedirle a la gente que sale a las manifestaciones que nos veamos en la Shire, sí, pero que ya nos organicemos, que ya busquemos mecanismos de organizarnos. ¿Para qué? Para tomar bandera en esto y hacer que efectivamente el gobierno nos dé respuestas. Porque mira, si recuperaban el 5% de los 70,000 millones que se robaron estos criminales integrantes de la banda de Correa y Correa, no había necesidad de quitar el subsidio a los combustibles. Así es de cierto. Pero No qué había tan fácil es necesidad. recuperar esa plata. Está bien decir y es correcto que se recupere toda esa plata robada, pero ¿qué tan posible puede ¿Y cómo ha ser eso? recuperado Perú? ¿Y cómo ha recuperado Panamá? ¿Y cómo ha recuperado Costa Rica y República Dominicana? Pero si les he entregado hasta las tarjetas personales de las empresas que dicen, claro, van a cobrar una comisión, perfecto, que cobren. Si me van a recuperar 1,000 millones y me cobran 100, perfecto, yo les pago de 1,000 amores, pues obvio. Pero, por favor, señores. ¿Y por qué no quieren recuperar entonces si les ha dado todo? Porque son lo en las mismo, manos? pues. Porque entre bomberos no se pisan las mangueras. Porque esos voceros que salen a pontificar del crédito a los agricultores y nos que tonterías, no tienen la autoridad moral de hablar de nada. Porque no pueden justificar sus ingresos, no pueden justificar su enorme patrimonio. Por eso no hacen nada. ¿A quién se refiere exclusivamente? Este no es el momento de hacer señalamientos, pero los haremos en su momento. ¿Para qué vamos? Este no es un momento de incendiar. Y en eso yo quiero hacer un llamado a los amigos que estamos en la actividad política. Este no es el momento de incendiar el país. Este no es el momento de hacer señalamientos. ¿Qué fulano, qué fulana, qué mengano? No. Este es el momento de contribuir con soluciones para que el Ecuador salga de este bache. No importa el resultado electoral. En eso hay que ser claros. Porque, ¿cómo nos puede importar primero el resultado electoral sobre el alma de la patria lastimada, rasguñada por una banda criminal? Estoy indignado, dolido, mi país. Una banda de criminales saqueando, terminando con los emprendimientos de gente que se gana, ¿cuánto? 15, 20, 30 dólares al día. En los propios barrios la gente enfrentada unos con otros, los unos repeliendo a los asaltantes. No puede ser. No puede ser. Le pido a la fuerza pública que haga, que recoja todas las cámaras, los videos de las cámaras de seguridad y que encarcelen a estos vándalos.
a estos miserables que se han aprovechado de la paz y de la buena voluntad de los ecuatorianos. El problema aquí no son las elecciones, aquí el problema es la patria. No habrá elecciones si no conservamos la patria, no habrá elecciones si no conservamos al Ecuador íntegro, indemne de la incursión de esta peligrosa banda criminal. Justamente después pensaremos en menos de 2 años las elecciones del 2021 que se vienen ahora. Es importante. En un año. En noviembre del próximo año ya se inscriben candidatos. Claro, pero será para el 2021, faltará. En febrero, o sea, en 14, 15 meses. Ahora tenemos que concentrarnos en lo que está pasando ahora, cuál es el escenario que usted ve que se viene, porque realmente los movimientos indígenas van a poder mantenerse más días aquí, contando que necesitan provisiones, necesitarán alimento y de dónde vendrá esa financiación. Ellos podrán mantenerse todavía estos días en la capital. Habrá gente que les ayude y ellos también tienen una estructura muy consolidada y orgánica. No les va a ser fácil mantenerse un tiempo muy prolongado. Además, a la gente del campo no le gusta la ciudad. Que esa es una cosa que el gobierno también tiene que entender. La gente del campo está feliz en el campo, por eso hay que dejar que esa gente produzca y crezca en el campo, eduquen a sus hijos. Ellos tienen una visión diferente de los que vivimos en las ciudades. Ellos tienen anclada su vida, la educación, la tierra, el agua, la familia, son una unidad. No sucede lo mismo en la ciudad. El gobierno tiene que entender cuál es la cosmovisión que tiene el indígena frente al campo. Para ellos lo importante que es la tierra, el agua, su conexión con la Pachamama. Esa es la verdad. Entonces no es que a ellos les encante estar en el parque del arbolito, no es así. Ellos están ahí porque dicen, queremos mejorar nuestras condiciones de vida. Por favor, señores del gobierno, conduélasen de las familias ecuatorianas. Conduélasen de los señores, incluso de los señores transportistas. No todos han dado de palazos a los vehículos que pasan. Hay gente transportista. Y yo le pongo un ejemplo. Un señor me dice, yo tengo 2 hijos. El bus escolar me cuesta $30 por cada hijo, $60 al mes, que para mí es hartísimo, textual. Ahora me van a cobrar 35, me va a cobrar $70. O sea, esos $10 más para el ecuatoriano común es harta plata. Le pido al gobierno que entienda, que se conmueva, que se conduela de la situación de las familias ecuatorianas, que ya haga medidas de compensación. Le quiero decir una cosa al gobierno. ¿Qué es lo que le pasó a Correa cuando subió el IVA por el terremoto para robarse también la plata de los muertos y los damnificados? Bajó la recaudación tributaria. Después disminuyó el IVA a su 12% original. ¿Y qué pasó? Aumentó la recaudación tributaria. Señores, lean por favor el internet. Experiencia de Mario Centeno, ministro de Finanzas de Portugal. ¿Qué hizo en la peor crisis de Portugal? Bajar impuestos. Acaban de volver a ganar las elecciones, el pueblo les aclama. Bajan impuestos, bajan aranceles. ¿Por qué? Porque lo mejor para la sociedad es tener más consumidores. El empleo no se genera por la voluntad de los empresarios. El empleo se genera porque hay más consumidores. El gobierno está siendo mal asesorado porque usted trae ahora a la mesa ciertas recomendaciones que podrían impulsar un crecimiento y un avance de la economía del país. Sí, claro. Las decisiones que han tomado han sido mal negociadas o mal asesoradas. Por supuesto, yo creo que el equipo económico del gobierno ha cumplido un papel muy pobre. Muy pobre. Y me parece que ha llegado el momento de que el gobierno piense bien en la composición de ese equipo económico. Si es que baja el IVA, va a haber más recaudación tributaria, van a tener más ingresos, entiendan por favor. Cuando un pueblo paga menos, cuando un pueblo tiene menos impuestos, consume más. Si consume más, hay más gente vendiendo. Para vender más hay que producir más. Bien, nos quedamos con eso. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. A ustedes, y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Realmente son horas decisivas, a pesar de que la violencia ha bajado, como ya lo anunció la ministra María Paula Romo. Hoy no se sabe qué se viene. Por parte de los movimientos indígenas continuarán su marcha, continuarán su protesta por el centro histórico. Y en La Posta les mantendremos informados, que es bueno que estén todo el tiempo conectados para saber qué pasa en el país. Realmente todos los ecuatorianos, todos estamos solicitando ya la paz. Necesitamos los trabajadores volver a nuestras oficinas, los niños ir a la escuela y los negocios abrir, porque si no, ¿de qué van a vivir? Eso ha sido todo, amigos. Gracias por acompañarnos. Manténganse conectados a La Posta. El lunes estaremos aquí con más de Café La Posta. Chao.